Muy buen día, estimado oyente. Sea una vez más bienvenida y muchas gracias por su visita a nuestro canal. El día de hoy tengo el gozo de compartir con usted una reflexión sobre un pasaje de la Escritura que, aunque breve, expone en palabras del mismo Señor Jesús una terrible realidad que la humanidad sigue viviendo en el día de hoy, así como compartirle una invitación personal a todo aquel que aún no ha recibido la única solución a este grave problema que veremos en este mensaje. Y así como ya hemos hecho en anteriores reflexiones, presentaré también hoy este análisis de manera expositiva, es decir, verso a verso, sacando a luz el enfoque jurídico que esconde esta maravillosa joya espiritual. Así que sin más preámbulo, pasemos a nuestro análisis. Encontramos en la Escritura, en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos del 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora veamos con mayor detenimiento. Venid a mí todos. Como hemos visto en anteriores exposiciones, el Señor Jesús adapta siempre sus enseñanzas a dos grupos de audiencia: el grupo de los discípulos y el grupo de las personas que escuchaban sus enseñanzas, pero que aún no se habían convertido. En esta ocasión, el Señor se dirige a todo aquel que aún no se ha convertido. Entonces, estimado oyente, la primera reflexión sería en que usted examine el grupo en el cual usted se encuentra, en el de las discípulas convertidas o en el de simple oyente. Y la segunda reflexión, que más bien es una invitación, es que el Señor de señores la llama a venir a Él. Sigamos leyendo. Los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es evidente que el mundo ha cambiado muy poco desde la época en que el Señor Jesús posó sus pies en la tierra. En la actualidad, los seres humanos seguimos trabajando para ganarnos nuestro sustento. Al referirse al trabajo y a la carga, el Señor nos recuerda, por un lado, que conoce perfectamente esta realidad, pues Él mismo la vivió al haber encarnado en un cuerpo de hombre. El Señor Jesús era carpintero, y por lo tanto conocía el trabajo físico y la fatiga del hombre. Pero no podemos limitar nuestro análisis al aspecto físico de la vida humana cuando se trata de una enseñanza que proviene del Señor Jesús, sino que tenemos que ir más allá. Entonces podemos preguntarnos, ¿a qué otras cargas se refiere el Señor? El Señor no solo se está refiriendo al plano físico, está hablando de las cargas que no se ven, es decir, que son invisibles a los ojos del hombre. ¿Y cuál es ese descanso que le ofrece el Señor? Ese descanso no solo es en las cargas de la vida, sino también dar el mayor descanso, que es limpiar la carga de sus pecados y por lo tanto librarla de la condena que pesa sobre usted. Sigamos leyendo en el versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí. Un yugo lo conocemos comúnmente como un instrumento de madera puesto sobre el cuello de los bueyes, para que puedan arar la tierra o arrastrar un carro de carga. Sin embargo, el yugo también tiene una acepción jurídica, pues esta palabra sirve para denominar una ley o dominio despótico ejercido sobre una persona, sobre un pueblo o sobre un país. En este yugo, la autoridad gobierna de modo absoluto y sin someterse a ninguna ley. Entonces, estimado oyente, aplicado a los seres humanos, ¿cuál es el yugo más duro que pesa sobre los hombros de las personas? El mayor yugo que tiene el hombre es su sometimiento a la autoridad del pecado,
puesto que a lo largo de toda su vida ha cometido y sigue cometiendo maldades que pesan sobre su alma, le acusan y le condenan. Dicho en otras palabras, usted está sometida por una autoridad que no respeta ninguna ley y por lo tanto usted vive bajo un yugo de constante transgresión a la ley de Dios. Ahora veamos más detenidamente las cargas de este yugo. Primero, sus cargas en el plano físico. Cierto es que usted está cargada por el trabajo diario y por enfermedades propias de la condición humana, las cuales no provienen de su voluntad. Pero hay cargas físicas que se inflige usted misma cuando maltrata su cuerpo día a día, como por ejemplo, fumando, abusando del alcohol, de la comida, de las juergas, haciéndose cirugías estéticas por vanidad, haciendo dietas restrictivas siguiendo alguna moda, maltratando el cuerpo con tatuajes, practicando la sexualidad fuera del matrimonio, etc. Y lo más grave es que usted vive con la carga de la ignorancia de que tendrá que rendir cuentas ante el juez del universo por la mala gestión que hizo del cuerpo que usted recibió. Segundo, tiene las cargas de su alma. Recordemos que el alma está conformada por su sentido del yo, sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, su carácter, su razón, su voluntad y su conciencia. Por lo tanto, en el alma le pesan todas las culpas que acarrean las maldades que usted ha pensado o cometido contra su conciencia o contra otras personas, tales como su envidia, malas actitudes, burlas, arrogancia, amargura, chismes, enojo, rencor, imprudencias, su victimización, adulterio, lujuria, supersticiones, homicidio, aborto y cientos de maldades más que no podría enumerarlas todas. Y tercer punto en el que usted está cargada es en el espíritu, porque todos los seres humanos nacimos con un espíritu muerto, y cargar un muerto es algo pesado. Así es, estimado oyente, si usted no se ha convertido por medio del verdadero evangelio, usted está espiritualmente cargando un muerto, su espíritu. Teniendo el espíritu muerto, usted no podrá acceder al reino espiritual de Dios. ¿Le va usted a ofrecer un espíritu muerto al Dios de la vida? Por lo tanto, si en este momento Dios le quita la vida y muere con todas estas cargas en su espíritu, alma y cuerpo, usted verá la condenación eterna. Es decir, que no solo vivió cargada y desdichada toda su vida en la tierra, sino que al morir continuará con la carga de la condena por toda la eternidad. Sin embargo, estimado oyente, le tengo una muy buena noticia. A pesar de esta grave situación del yugo del hombre y de la mujer ante Dios, no todo está perdido. Porque si existe un yugo al que usted está sometida y la mantiene en estado de condena, entonces necesariamente tiene que existir una contraparte. ¿Y cuál es la contraparte o la parte contraria jurídicamente hablando? Sencillo. La contraparte a la tiranía de la carga del pecado está en el yugo del Señor Jesús. Su yugo es una nueva vida que le da. Si usted se somete a ella libre y voluntariamente, para ser limpiada y declarada libre de la carga y del yugo de la condena eterna. Ese momento en el cual usted cambia el yugo del pecado por el yugo del Señor se llama conversión. Y comienza cuando usted obedece los 2 mandamientos que podemos encontrar en palabras del Señor en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Arrepentimiento de los pecados y fe en el Evangelio. Con la conversión, usted abandona el yugo del pecado y se somete al llevadero yugo de la autoridad del Señor Jesús. Luego de convertirse, usted llevará una vida según sus mandamientos y aprenderá todo lo que el Señor espera de usted. A eso se refiere con la expresión, y aprended de mí.
Es importante resaltar que usted no puede empezar a aprender del Señor sin haber cumplido antes con una verdadera conversión, pues el Trino Dios es un Dios de orden. Por eso, si usted piensa que no necesita cumplir con esas dos condiciones porque usted ya lleva una vida religiosa o moral, o porque ya recitó una oración para recibir a Jesús en el corazón, o porque va a misa todos los domingos, o porque paga un diezmo, si piensa así, está equivocada. Para llevar el yugo del Señor es indispensable cumplir con estas dos condiciones, porque ni la moral, ni la religiosidad, ni las obras buenas salvan. Es decir, que para el Señor Jesús todo eso es un yugo que no vale nada. Prosigamos. Dice el Señor: soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjese en la mansedumbre y humildad que manifiesta el Señor. Él, siendo Dios todopoderoso, creador de todo lo que existe, creó su yugo, el Evangelio, para salvarla. Y haciéndose hombre, posó sus pies sobre esta tierra, y sin decir una sola palabra, murió en manos de su propio Padre, el juez, y del Espíritu Santo, para recibir el castigo y la justicia que usted y yo merecemos por nuestras injusticias. Asimismo, vea cómo el Señor refuerza su proposición de que solo por medio de su yugo hallará descanso para su alma. No hay otros medios, porque si usted asiste a una iglesia en la que no le han explicado que para convertirse el Señor manda cumplir con dos condiciones, desconfíe de su pastor. Analice y busque el sustento bíblico de las enseñanzas que recibe en esa iglesia, y verá por usted misma que ese pastor ignora la Escritura y deja que usted siga en estado de condena, con un yugo errado. No se extrañe que este pastor tampoco le haya explicado el Evangelio desde un punto de vista jurídico, con sus dos mandamientos y condiciones antes mencionados para la conversión. Huya como del fuego de esa mal llamada iglesia. Finalmente, veamos cómo en el versículo 30 el Señor sella su invitación con este broche precioso. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué el Señor Jesús dice que su yugo es fácil y su carga ligera? Evidentemente, si usted compara su situación de yugo actual con la solución que le ofrece el Señor con su yugo, ¿no le parece lógico cambiar condena por salvación? ¿No le parece lógico cambiar esclavitud por libertad? ¿No le parece lógico cambiar su vida llena de inmundicia por una vida en justicia? Cuando usted decide cambiar de yugo, usted ya no vivirá siguiendo los deseos de la carne, sino pasará a ser una persona espiritual en Cristo. Dice la Escritura en Proverbios 13, versículo 15, que el camino de los transgresores es duro. Y en efecto, si usted rechaza el yugo del Señor, se deberá atener a las consecuencias que esto conlleva, su sufrimiento en la vida terrenal y su condena eterna al morir. Entonces, si le interesa librarse de este yugo maldito, a continuación le presento en 5 puntos el único medio para tomar sobre sí el yugo del Señor, el Evangelio. Punto número 1. Dios dice que todo hombre debe reconocer que es un delincuente, con orden de captura y muerte, por haber roto sus leyes. Por lo tanto, si Dios le quita la vida con sus pecados sin perdonar, usted será juzgada y enviada directamente a la cárcel eterna. Punto número 2. Usted debe reconocer ante Dios que Él es un juez perfectamente justo y que debe aplicarle la condena que usted merece. Dios es un juez justo y temible, y no un padre amoroso y bonachón, que se apiadará de usted solo porque usted se muestre arrepentida. Si el juez se apiadara de usted por su solo arrepentimiento, eso haría a Dios injusto,
y eso es incompatible con su naturaleza perfecta. Punto número 3. Usted debe creer que la justicia divina que usted debe recibir por sus injusticias le cayó un día al Señor Jesús en la cruz, cuando el juez y Padre, junto al Espíritu Santo, mata a su Hijo para descargar toda la ira y la justicia divina que usted provoca con sus injusticias. Esta es la llamada buena noticia. Punto número 4. Usted debe admitir que Dios en su paciencia la mantiene con vida, aplazando de esta manera la sentencia de justicia y muerte que pesa sobre usted. Acepte que usted ha vivido bajo un yugo de transgresión de todas sus leyes. Dios está esperando pacientemente para que usted se convierta por medio de este Evangelio. Sin embargo, usted no sabe cuándo la paciencia de Dios se agotará, por lo que postergar su conversión es una irresponsabilidad que tiene consecuencias gravísimas de alcance eterno. Punto número 5. Aunque Dios ya descargó su ira y justicia sobre el Señor Jesús en la cruz, esta obra no le salva automáticamente. Usted debe cumplir con las dos condiciones jurídicas puestas por el Señor Jesús y que encontramos en Marcos capítulo 1, versículo 15, arrepentimiento y fe. ¿En qué consiste la primera condición? ¿Qué es el arrepentimiento? Significa que usted debe reconocer ante Dios todos sus pecados pasados y abandonar los pecados presentes. Y la segunda condición significa que debe creer que la justicia divina que usted merece recibir por sus injusticias le cayó al Señor Jesús en la cruz. Luego usted debe apropiarse, abrazar o hacer suya esa justicia. Cuando usted obedece estas dos condiciones jurídicas puestas por el juez del universo, entonces Dios le quitará el yugo de esclavitud del pecado, le perdona todos sus pecados y le permitirá un día entrar a la libertad gloriosa de la eternidad. Estimada oyente, los convertidos recibimos esta gracia y la compartimos con todo el mundo. Y nos gozamos todos juntos por cada alma que se salva. Por eso le pido encarecidamente que no cierre su corazón y para gloria del Señor reciba este Evangelio. Cambie de yugo, del yugo de la esclavitud al yugo de la libertad. Así que le invito a que lo más pronto posible, en la intimidad de su habitación, se ponga de rodillas ante Dios y se descalce en señal de reverencia. Y allí, quítese un yugo y póngase otro, cumpliendo con estas dos condiciones jurídicas. Cumplir con estas condiciones es indispensable para ser convertida, no el haber recitado una oración de fe ni el haber pedido perdón a Dios un día. Ese es un yugo impuesto por los hombres, que no le libran de la condenación eterna. Y hasta aquí llega mi mensaje por el día de hoy, estimado oyente. Le ha compartido una nueva reflexión cristiana, Joana, una oveja librada del yugo del pecado por pura providencia del Señor. Reciba un cordial saludo desde aquí en Francia. Hasta nuestra próxima reflexión bíblica en nuestro canal femenino.